Bueno, es una situación bastante extraordinaria. Venimos pasando ya de varios eventos históricos. Justo ayer conversábamos con mi esposa y decíamos, basta ya de eventos históricos porque venimos de una seguidilla de cosas, ¿no? Paros nacionales, caídas de presidentes, la última muerte cruzada de Guillermo Lasso, el COVID, y ahora tenemos Ujú. esta declaratoria de guerra. Básicamente lo que viene pasando es una crisis estructural de seguridad en el que el narcotráfico ha permeado distintas instancias públicas y privadas, en las que tenemos los picos más altos de crimen organizado y de violencia y de el número de muertes por cada 100.000 habitantes en el mundo. Entonces estamos en unos estándares excesivamente elevados y esto ya ha llegado a un pico en el que el liderazgo, ahí sí hay que reconocer, el liderazgo del presidente Noboa determinó ayer, bueno, anteayer y ayer, la declaratoria de estado de excepción y ayer esta declaratoria de un conflicto armado con una organización no internacional, es decir, en términos tal vez un poco más normales, esto termina siendo una declaratoria de guerra a las organizaciones de crimen organizado aquí en el país. Ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también determinó que son objetivos militares los grupos ya identificados con nombres, ¿no? El grupo X, A, Y, B, X, yo qué sé, están ya catalogados como objetivos militares, es decir, ya las Fuerzas Armadas que antes no tenían esta capacidad, pueden entrar ya a repeler directamente estos grupos, ¿no? Entonces, han sido momentos muy violentos. Lo que vivimos ayer y anteayer fueron caóticos. Era un tema muy, muy, muy grave. Seguramente ustedes habrán visto lo que pasó ayer en TC Televisión, Sí. que fue la incursión armada en vivo de uno de estos grupos en estos espacios. El tema aquí es entender los porqués y buena parte de eso también Claro. es las diferencias y las inequidades que existen en el país, la falta de institucionalización, la desinstitucionalización que ha habido en los últimos años en el país y la falta de oportunidades que también tienen los jóvenes. Es decir, por ejemplo, del grupo de la imagen que están viendo, de estos chicos que entraron ahí, dos eran menores de edad y la mayoría no pasaron de los 25 años. Entonces son chicos que no tienen oportunidades. Hay problemas de acceso a la educación, acceso al deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un caldo de cultivo para que estos grupos de delincuencia organizada puedan entrar y puedan cooptar a esta gente, ¿no? Claro. Entonces es un tema muy, muy grave, de un problema estructural que hay que verlo así. No es solo un tema de violencia, de balas, sino de cómo se lo resuelve estructuralmente a este tema. Ahora, Arturo, ¿cuándo empezó a crecer la violencia en Ecuador? ¿Cuándo empezó el narcotráfico a tomar las calles? Porque esto tiene el desencadenante ayer, explota todo ayer, pero ¿hace cuánto que se viene gestando? No recuerdo las cifras, pero esto no se trata de una u otra bandera política, pero en el gobierno de Rafael Correa nosotros éramos más o menos si no me equivoco, éramos la segunda nación más segura de la Mira. región. Pero somos la segunda más insegura, más violenta. Eh, y de nuevo, aquí es un proceso de la desinstitucionalización que hubo del Estado, la falta de presencia del Estado en zonas marginales, en zonas como Esmeraldas, zonas de la costa, básicamente. Antes nosotros éramos un país principalmente de tránsito de droga, ahora ya somos productores, ahora ya hay un tema muy fuerte de tráfico, de microtráfico. Entonces, creo que más o menos los últimos 6 7 años han sido, podemos ver en números cómo ha ido cambiando las curvas, ¿no es cierto? El número de muertes violentas versus a lo que tenemos ahora. Entonces, en fin, esto es un tema que, como les digo, no es de hoy, no es responsabilidad, a ver, no es culpa del presidente Noboa, pero sí es responsabilidad del presidente Noboa atender esto y Claro. atender no solo el momento de la crisis, sino también empezar a plantar las soluciones estructurales para que esto no vuelva a pasar una vez que se resuelva, porque esto tampoco se va a resolver en 5 10 ni 15 días. Entonces es un tema de un mediano plazo, tal vez.
Arturo, a nosotros nos llegan estas imágenes aquí a Argentina que están obviamente replicándose en todo el mundo y decimos no se puede salir a la calle. ¿Cómo es el día a día ahora en Ecuador? ¿Cómo es la calle? ¿Se puede salir? ¿Parece normal todo? ¿Cómo se está viviendo allá? Bueno, ayer hubo esta detonante que fue la toma de TC Televisión. Hmm. En ese momento, minutos después, había ya un poco el rumor de que iban a decretar este estado de guerra, llamémoslo así, Hmm. con los grupos de delincuencia organizada. Y a partir de este tema que fue en vivo y que lo vimos todos, seguramente ustedes también lo vimos en vivo, inmediatamente la gente abandonó sus oficinas, Mira, abandonó sus lugares de estudios, Hmm. la ciudad se colapsó. De mi oficina a mi hogar, normalmente yo me hago unos 15 minutos con tráfico, exagerado. sí. Sí. Ayer me hice 2 horas y 15. Entonces la ciudad colapsó absolutamente. Y hay disposiciones que se han dado desde el gobierno central en las que, por ejemplo, sugieren y más bien prevén que todo el mundo vaya a teletrabajo. Entonces, por eso les decía que estamos viviendo nuevamente un tipo de pandemia. Yo Claro. ahora estoy en mi hogar, toda mi familia está en mi hogar, las clases están suspendidas de todos los chicos, Ujú. universidades y colegios. Entonces, las calles relativamente están vacías ahora. Hay movimiento, hay un relativo movimiento. Em, Eso hoy, pero como les digo, 2 días atrás era como vivir en Ciudad Gótica. Veíamos lo que vimos en TC, bombas en puentes, carros incendiados, coches bombas, secuestros de policías. Entonces fue un momento muy grave, muy complejo para lo que habíamos vivido ya, ciertos niveles de violencia, pero pasamos todos los niveles conocidos en ese momento, ¿no? Ujú. Sí, la normalidad totalmente alterada. Y decías, yo quiero detenerme en algo que decías en la respuesta anterior, que era el Estado se ha retirado y bueno, provocó como todo este caldo de cultivo para que pase. ¿Qué esperan entonces de ahora en más? El Estado tiene que volver a recuperar, no sé, las calles, a volver a contener a una población que está, bueno, en esta situación, ¿no? Hoy día el presidente de la República y el secretario de Comunicación, bueno, el secretario de Comunicación Roberto Isurieta y el presidente de la República dieron dos declaraciones que me parecieron A ver. importantísimas. La primera, la del secretario de Comunicación, es declarar que el enemigo no Sí. es la política. Es decir, dejemos de etiquetar que el gobierno X o el ex gobierno X o el movimiento político Y Ujú. son los responsables de. Entonces creo que ese es un punto importantísimo porque además, a partir del decreto y la decisión del presidente de la República, ha habido un proceso de unión que no ha habido en los últimos tiempos. Sí, de Entonces creo que hecho, es un tema bien perdón, importante. hubo un video del expresidente Correa, ¿no? Llamando también a la unión del país. El expresidente Correa y su antagonista, tal vez una de las principales, que es María Paula Romo en el mismo Ujú. sentido, Partido Social Cristiano. Entonces, derecha, izquierda, todos dijeron, presidente, estamos irrestrictamente apoyándole a usted, hagamos lo que tengamos que hacer y luego vemos cuáles son las diferencias que tenemos, Bien. pero luego retomamos nuestras diferencias tal vez. Entonces, desde un punto de partida, esa declaración del secretario de Comunicación creo que es importantísima y muy buena, sobre todo para seguir reforzando este proceso de unión. Y la segunda declaración que le escuché hoy día al presidente de la República, en las primeras declaraciones que dio a partir del decreto de estado de excepción y de este estado de guerra, Ujú. es que el problema es estructural y que esto no se soluciona, tal vez lo dijo eh, en un tono muy ciudadano, le dijo, esto no Sí. se soluciona solo con bala. Es decir, si no entramos en las ciudades y en las poblaciones que han estado desprolijas, que han estado eh, invisibilizadas, en las que no existe educación, en las que no existe presencia del Estado, Ujú. esto no va a cambiar. Claro. Claro. Esto estoy parafraseando, pero me pareció una declaración muy importante porque si bien al momento están asumiendo y solucionando la crisis, atendiendo la crisis desde el punto de vista militar, policial, tal vez bélico de la fuerza, me parece muy importante que dentro de su radar tenga el concepto claro de que esto no solo se soluciona con un tema de violencia, de más violencia, sino realmente generando las condiciones para que la población tenga oportunidades y no vea como una oportunidad de vida involucrarse en grupos de violencia organizada, ¿no?
Arturo, la última por mi parte. Usted sabe que acá en Argentina, según nuestro gobierno, estamos en un proceso de desregularización del Estado, que estamos también en un proceso de dolarización. ¿Cómo piensa también con este tema de la dolarización y cómo ya varios políticos allí en Ecuador dicen que esto ayudó al narcotráfico? ¿Esto es así? ¿Podría ser así? A ver, la dolarización tuvo sus pros, sus muchos contras también. Ujú. Y ese es un punto adicional que tiene que también atenderlo ahorita el presidente Noboa, que es la situación financiera y macroeconómica que tiene el país, que tal vez es un punto aparte que podríamos conversar en otro momento, pero es una situación que está muy agravada. Creo que tal vez como experiencia de lo que vivió el Ecuador en los años 90 fue que nosotros no pudimos hacer nada planificado, sino que fue de la noche a la mañana. Claro. Y esto conllevó un proceso de una crisis gravísima, una ola de suicidios, gente que se quedó sin absolutamente nada, que tal vez tenía 1 millón de sucres en su cuenta bancaria y después terminó con $40, que no le servían ni para vivir una semana. Claro. Entonces, creo que es un tema técnico que hay que analizarlo con mucha delicadeza, porque, insisto, tiene sus pros y sus contras, pero de alguna forma esto también nos ha dado cierta estabilidad financiera a nosotros. Pero también, cómo fue el proceso para nosotros fue muy doloroso, muy, muy, muy doloroso, con muchas, muchas muertes también en el medio, ¿no es cierto? Am, el tema de la dolarización, el delincuente que quiere traficar o que quiere hacer lo que sea, le da igual. Tal vez se le puede Bien. facilitar un poco la divisa con la que use, pero lo va a hacer igual por las vías de acceso, por el mercado que tenga. Entonces, puede ser un punto adicional, pero la verdad creo que es el tema más bien de estructura en general, y también de cómo estamos. Veo también que hay cierta preocupación en los vecinos, veo que hay cierta preocupación en ciertas declaraciones de lo que han dicho en Colombia y en Perú, porque bueno, estamos muy cerquita, y claro, los problemas son similares, son parecidos. Claro. Nosotros estamos viviendo algo que tal vez vivió Colombia en los 80s y 90s, ¿no? Lo estamos viviendo como que con más violencia tal vez y con más inteligencia también. Inteligencia me refiero en el sentido de inteligencia militar y de acceso a información y tecnologías, ¿no?